Hemos vuelto en esta nueva modalidad de streaming donde estamos aprendiendo, ya no me acuerdo ni qué bloque es. Esta es una modalidad nueva de entrevista. Tengo el orgullo y el honor de tener la primera entrevista con el doctor Hernán Labate. Hola Hernán, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo ¿Todo andás? bien? Muy bien, muy bien. Hernán lo conozco hace muchos años, es un hermano de la vida. Él es abogado, especialista en derecho administrativo, especialista en turismo, especialista es abogado de marcas, de derecho marcario, todo eso. Un gran estudioso del derecho, pero ante todo lo invitamos porque es un escritor, ¿no? Estábamos en la pandemia del COVID y un día me escribe, me dice, hola Ale, ¿cómo andás? Mirá, con esto de estar en casa me puse a escribir. ¿Te puedo mandar uno de mis libros? Y me mandó un libro, ¿no? Una novela, 400 páginas más o menos, ya lleva escrita 9, lo cual descubrió, la pandemia lo hizo descubrir su vocación de escritor. Y hoy lo invitamos a hablar de su nuevo libro, que acá tenemos, está el primero, que es Sin tu venia, y el segundo, que es Un puente en la Un niebla. puente en la niebla, que son dos libros que hablan sobre la Guerra Civil Española. Son dos novelas que, si bien son parte de una saga, son independientes, uno los puede leer individualmente. Y la idea de esta entrevista era que nos cuente por qué elegiste escribir sobre la Guerra Civil Española. Bueno, ¿cómo estás, Ale? Bien. Una alegría estar acá en esta nueva modalidad de streaming. En realidad lo que elegí fue escribir novelas. Y mis libros son esos, son personajes de ficción, historias completamente de ficción. Lo que hice fue a esos personajes y a esas historias situarlas en una época que a mí siempre me pareció apasionante. Desde chiquito me conmovió la España de la década del 30. Es una etapa de la historia española, europea y mundial que yo francamente no encuentro, digo, sacando la etapa de la Segunda Guerra Mundial, no encuentro un país en el cual en tan poco tiempo hayan sucedido cosas que en cualquier otro lugar han demandado décadas y conflictos eternos. Sin embargo, en España, en una década, lo bueno y lo malo lo zanjaron. Lo zanjaron mal, ¿sí? Lo zanjaron con una dictadura que duró 36 años y que se terminó nada más que porque el dictador se murió, porque si no hubiera seguido adelante. Toda esa etapa, toda esa década del 30 nace en 1931 con la instauración de la República Española en un país cuya historia venía forjada por monarquías y por monarquías absolutas. España, salvo algún breve interregno, siempre había sido conducida por un rey, por un monarca absoluto. Lo que había cambiado para 1930 es la realidad de España. Claro. Con la caída, con la pérdida de la guerra de Cuba en 1898, España, los españoles, que siempre la gran mayoría de los españoles se habían movido en la pobreza, en la indigencia, estaban excluidos del poder, pero más o menos como ha pasado en nuestro país durante mucho tiempo, me refiero a la imposición de discursos y de una sociedad excluida que se cree los discursos, la realidad de una España imperialista, dueña de colonias, dueña de terrenos que nunca habían visto, había calado profundo en la sociedad. La realidad es que a fines del siglo XIX, en el 1900, España era 12 veces más chica en territorios que lo había sido 100 años antes. Claro. Había dejado de ser esa España imperialista y solo quedaba un pequeño terreno y toda la pobreza que siempre habían tenido. En esa realidad crecen el sindicalismo, el socialismo, el anarquismo, hasta que la historia es larga, profunda, muy interesante, hasta que desemboca en 1931 con un rey que se escapa a Francia y la República se hace dueña del poder. ¿Y cuáles fueron esos cambios que produjo la República tan importantes en tan poco tiempo?
fueron muchos y en los más variados rubros. Por ejemplo, se legisló y se instauró el permiso de huelga como un derecho fundamental de los trabajadores. Hasta la llegada de la República, el derecho de huelga, el derecho de huelga estaba prohibido y volvería a estarlo unos años después, cuando arribara el franquismo. Una cosa novedosa y que en muchos países demandó décadas, incluido el nuestro, se aprobó el divorcio. Wow. ¿Sí? El divorcio, se le dio el voto a la mujer. Nunca antes las mujeres habían votado en la historia española. 1933 sería el primer año en el cual votarían las mujeres. A mí un dato, y no te quiero abrumar con datos, pero te dejo este último que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. En 1930 el 43% de España era analfabeta. Cuesta creerlo, ¿no? Hace menos Sí, claro. de 100 años, el 43% de los españoles eran analfabetos. Por supuesto que en las ciudades el alfabetismo era mucho mayor. Los que no sabían prácticamente en su totalidad leer y escribir eran los que vivían en zonas rurales, los que estaban alejados de los centros urbanos. Cuando la República perdió la guerra civil y se fue del poder 10 años después, el analfabetismo era del 26%. Wow. O sea, en solo 10 años la República le enseñó a leer y a escribir a el 17% de los españoles. Digo, en medio de esa realidad completamente convulsionada, con manifestaciones por derecha, por izquierda, españoles que en su vida habían sabido que podían protestar, que podían debatir de política, porque venían de historias de antepasados de monarquía absoluta. La República logra avanzar y en medio de toda esa realidad es que desarrollan mis personajes sus historias. Estas dos historias que son para mí dos historias de amor, sí. Más allá del contenido de la ficción y del suspenso, y de que son dos narrativas muy lindas de ir llevando, tienen muchos personajes cada una de las novelas, no son pocos, tienen un punto en común, que circulan las dos novelas en la misma época temporal. La diferencia es que una es más al norte, otra es más al sur de España, y la segunda, la nueva, el segundo libro también toca algo de Italia, ¿no? Y de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. ¿Por qué se te ocurrió estos personajes? ¿Por qué se te ocurrieron estos personajes de el chico, la chica, las edades jóvenes de todos los participantes de las novelas, que no son gente adulta? ¿Por qué se te ocurrió eso? Bueno, ¿por qué se me ocurrió? A lo mejor es lo más difícil de explicar. Se me ocurrió porque uno piensa y a lo mejor los personajes nacen de una idea central y a partir de ahí se van construyendo. En realidad el primer libro sí son jóvenes, el segundo lo que hace es narrar la vida de dos hermanos desde que son bebés hasta la muerte, digo, por lo cual es toda la historia de vida que obviamente está atravesada y está zanjada, como bien decías vos recién, por los conflictos que se dieron en esa España de la década del 30, por la República, la Guerra Civil, por la Europa tomada por los nazis. O sea, el nazismo se hizo con 12 capitales de Europa. 12 capitales de Europa fueron durante un tiempo territorio nazi. Wow. Y el último fue Roma, cuando nadie lo esperaba, porque la Italia de Mussolini era una aliada, la principal aliada de la Alemania nazi, y sin embargo el contexto de la guerra, los aliados eligieron desembarcar por el territorio más endeble de todo lo que dominaban los alemanes, que era Italia. Hizo que durante un par de meses Roma fuera territorio nazi y uno de mis personajes transcurre por ahí. Lo que yo siempre elijo es nutrir a las historias, que como bien te decía son novelas absolutamente ficción y que podrían desarrollarse en cualquier contexto. Lo que elijo es depositarlas dentro de un contexto general que es conocido,
pero particularmente dentro de situaciones concretas que son tan sorprendentes como desconocidas por la gente en general. Claro. ¿Sí? Y te hago una pregunta, viendo esto de lo de España, de la guerra civil, Sí. todos los delitos de lesa humanidad que hubo Ujú. durante la época del franquismo, con muy poca información Ujú. y muy poca denuncia también, cuando uno compara lo que pasó en España con lo que pasó en la Argentina, y acá en la Argentina, donde hubo juicios de verdad, donde terminaron Ujú. condenando, Ujú. y España, ¿en qué año? En el 2007, ¿no? 2000 y pico. 2007, Recién volvió a ver, sí. se 30 años después de la llegada de la de democracia. la llegada de la democracia, se Ujú. puso a revisar, ¿no? Uno muestra el valor que tuvo en Argentina Absolutamente. los juicios contra los militares Sí. y las organizaciones guerrilleras apenas asumido un gobierno democrático. ¿Qué pensás eso de España? Hoy en España, ¿están discutiendo ese tema? ¿Ya no se discute? ¿Es un tema de los españoles o...? Hubo algunas iniciativas en la década del 2000. Fíjate que cuando se empezó a discutir el tema, habían pasado casi 80 años. Claro. Y la realidad es que, digo, a mí me gusta, a ver, Franco fue el dictador que condujo a España durante 36 años. Hay que tener una noción de eso. Durante 36 años Franco estuvo al frente de España. Y fueron 36 años nada más que porque se murió. O sea, si no se hubiera muerto, hubiera seguido al frente de España hasta que se lo hubieran llevado. Y los crímenes que vos bien marcabas de lesa humanidad, las ejecuciones sumarias, las fosas comunes, la realidad es que se dieron fundamentalmente en la época de la guerra civil y en la primera época del franquismo. Claro. Después de mediados de la década del 40, prácticamente no hubo más desaparecidos, por llamarlo de alguna forma, aunque lo eran, porque era gente que desaparecía y nadie sabía dónde había terminado. No porque el régimen se hubiera abuenado, por decirlo de alguna manera, sino porque no había nadie más a quien buscar. Había muchos exiliados. El que no había muerto, durante la guerra civil murieron 500.000 personas. Wow. Y 500.000 se exiliaron. Uno de cada 50 españoles murió durante la guerra y uno de cada 50 se vio forzado a exiliarse. Por lo cual, desde mediados de la década del 40 no quedaban más a quien perseguir. Entonces, la primera respuesta es que había pasado mucho tiempo y que la democracia que llegó a principios de la década del 80 a España no tuvo una figura política como Alfonsín, que sí tuvimos nosotros. Exactamente. También es cierto que la sociedad española de la década del 80 no tenía interés en esto. Vos fijate que 10 días antes del 25 de octubre de 1977, en que se firmó el Pacto de la Moncloa, que es universalmente reconocida como el pacto que abrió la transición hacia la era democrática, 10 días antes Adolfo Suárez firmó la amnistía. Amnistía para muchos sindicalistas y personas de izquierda que estaban presos, pero era tan amplia que también protegía a todas las fuerzas de seguridad, funcionarios que habían actuado durante el franquismo. Eso no impidió que los principales partidos políticos y sindicatos, 10 días después de esa amnistía, firmaran el Pacto de la Moncloa. Bueno, Hernán, como sabes, esto es radio y ahora es streaming. Ahora es streaming y el tiempo es tirano. ¿Dónde pueden comprar la gente? ¿Dónde puede conseguir el libro? Los libros, el primer libro, Sintubeña, lo distribuye Galerna en las librerías de Galerna y en las que distribuye Galerna. El segundo salió recién, está en etapa de preventa, va a llegar a Galerna en unos meses. Así que se conectan por Instagram a la editorial Aurelia Rivera Libros o a mí, Hernán Labate, y se los hacemos llegar sin problemas. Hernán Labate, que es el escritor, y se lo piden y él se los manda autografiado con la dedicatoria que quieran. Con una foto con vos. Una foto conmigo, no hay ningún problema. Última pregunta que le hacemos a todos los abogados que vienen a nuestro espacio, a nuestro programa, es: para vos, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy la abogacía y la justicia o la justicia en la Argentina? A ver, yo francamente no creo que el servicio de justicia
haya sufrido una decadencia mayor al resto de los servicios que brinda el Estado en las últimas décadas. No creo que haya caído mucho más la justicia a lo que han caído la educación o la salud que provee el Estado. Lo que tiene la justicia, a diferencia de la salud o la educación, es el descrédito popular. Digo, la gente no cree en la justicia y no cree por, no sé, un juzgado de familia que actúa en San Isidro, en el cual la opinión pública no sabe lo que está haciendo. Una opinión buena o mala de ese juzgado la tendrán los que pasan por ese juzgado. La gente no cree en la justicia por las causas políticas, que son las que salen en televisión, radio, en los medios públicos, que son las menores y que casualmente son juzgadas por los jueces que más relación tienen con la política. En el medio de esa justicia en la cual la gente no cree y la sociedad estamos los abogados. Y la verdad, digo, a mí no me gusta ser corporativo, pero me voy a permitir serlo por el último minuto de esta charla. Francamente, a ver, todos, por lo menos yo, conozco cientos de abogados que honran su profesión. Y también conozco algunos que hacen atributo a los chistes que corren sobre abogados, ¿sí? Ahora, francamente, también conozco a la gente de turismo que diciendo que te vende el mejor hotel, en realidad te está vendiendo el que mejor lo comisiona. Claro. A la agente inmobiliario al cual no importa el perfil del cliente que pasa, pero la casa que vende siempre le queda pintada. Yo que soy un ignorante, cada vez que tengo que recurrir a un mecánico, a un electricista o a un gasista, rezo para que me toque uno que honra su profesión, porque no los hay. Pero bueno, el problema somos los abogados. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, buenísimo, Hernán. Muchas gracias. Gracias a vos, Alex. Enseguida volvemos con más espacio abierto.